Perfecto. Bueno, buenos días. Miguel Hernández Borrero, presidente y cofundador de la Asociación Colombiana de Energía Solar, que hoy, pues aquí están muchas de las cabezas de nuestra asociación, ¿no? Está el Consejo de Equidad, representado en Marisol y Mayra, ¿no? Y está Uberney, que ha sido una mano derecha en el tema técnico de nuestro consejo. Entonces, mi perfil, soy ingeniero electrónico, especialista en gestión de proyectos. Tengo técnico en energía solar, maestría en renovables. Bueno, hemos capacitado para tratar de hacer en nuestra empresa, que también desarrollamos proyectos de autogeneración, las cosas de la mejor forma para llevar a buen puerto los proyectos de autogeneración, ¿no? Y en la asociación, pues tratamos día a día de trabajar porque nuestro sector, porque estas barreras que día a día van saliendo en base a las normas vigentes, pues se vayan subsanando y vayamos avanzando y haya muchas más oportunidades para todos nuestros desarrolladores y todos los colegas de nuestro país. Muchas Gracias, gracias, Miguel. Juanita, por esta invitación. Estoy en estos momentos por Chile, Sí, ¿sí? muchas Atendiendo gracias por también otro conectarte. compromiso. Entonces, me pareció muy interesante este evento porque pues, la ley 1715 es el punto de partida no solo de las renovables, sino de muchas empresas y oportunidades que en algún momento se materializaron ya en el 2018, ¿no? Ya hablaremos por qué. Pues muchas gracias, Perfecto. Juanita, y a los compañeros, pues qué gusto verlos, volver a encontrarnos. Un abrazo para todos. Gracias, Miguel. Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. Te doy la palabra para Juanita, buenos que días. te puedas presentar. Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es todo un honor estar contigo, estar con mis compañeros también, como lo decía Miguel de la asociación. Yo soy Marisol Neira, directora para Latinoamérica de cuentas importantes de ZN Shine, fabricante de paneles solares chino. Tengo el gusto de haber trabajado en algunos proyectos con Miguel, con Mayra. Y de verdad que me da muchísimo gusto estar aquí debatiendo acerca de esta ley que tanto nos ha beneficiado y a la que todavía le podemos seguir sacando muchísimo jugo para que logremos toda la meta que tenemos. Muchas, muchas gracias por invitarme. Gracias, Marisol. Mayra, te doy la palabra. Juanita, Estás. buenas tardes, ya casi. Ya. Estamos a 10 minutos del Yo mediodía. sé. Bueno, mis compañeros, a Miguel, a Marisola, Uberney, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Juanita, un gusto de verdad estar en este panel. Como lo indica Marisol, es muy importante, y Miguel, empezar dialogando sobre todos los beneficios que nos ha traído la ley 1715 y todo ese marco que históricamente pues ha sido como un antes y un después. Después de esta regulación tan importante para todas las empresas que nos encontramos en el gremio. Yo en esta ocasión estoy representando a Girsol SAS, soy la cofundadora de la compañía, y como empresa del sector pues nos dedicamos a todo el desarrollo de proyectos de energía renovable, principalmente solar fotovoltaica. Entonces, como desarrolladores pues en el ámbito de generación distribuida, autogeneración, generación a gran escala, y pues dirigiendo todas nuestras soluciones a nuestros usuarios. Entonces es un gusto participar en este panel con ustedes y poder aportar desde nuestra experiencia y todo lo que ha sido este recorrido de la mano con esta ley tan importante. Muchas gracias, Juanita. Ok, bueno, gracias, Mayra. Y Uberney, cuéntanos acerca de ti. Bueno, la Juanita, Miguel, Marisol, Mayra y todos pues, los participantes. Muchas gracias por la invitación primero que todo. Mi nombre es Uberney Sánchez, soy el director técnico, el director operativo de la empresa Neracción SAS. Soy socio fundador también de la empresa. A diferencia de, digamos que los que estamos aquí sentados, nosotros trabajamos toda la parte de eficiencia energética. Lo que pasa es que tomamos como una solución el tema solar, implementamos sistemas de gestión de energía y trabajamos todo el tema de carros eléctricos, ¿sí? Digamos que todo también está plasmado en la ley 1715, todo lo que tiene que ver con sistemas solares y eficiencia energética. Y básicamente estamos aquí es por eso, ¿sí? La ley 1715, como decía Miguel, es digamos, el punto de partida para muchas de nuestras empresas y pues bueno, la idea es como aportar un poquito a lo que hablemos ahora. Ok, bueno, no, y sé que sí, nos retrasamos un poco en la agenda y
pues me excuso y si alguno se tiene que retirar, pues bueno, me lo hace saber y no hay ningún inconveniente. De nuevo, pues muchas gracias por estar acompañándonos. Y yo creo que uno de los puntos de partida, pues a mí me gustaría empezar preguntando, bueno, ¿cómo estábamos en el 2014? Creo que lo que pasa en el 2014 con la expedición de la ley 1715, que como decimos siempre, obviamente ha existido la posibilidad en Colombia de que los usuarios autogeneren energía, ¿cierto? Y lo hacíamos de pronto a los que nos tocó la época del racionamiento, etcétera, en esa época de esas plantas de diésel en los edificios, teníamos el apagón y se activaban y pues obviamente era una manifestación de los usuarios produciendo energía para su propio consumo, pero yo creo que el giro grande, ¿no?, que hace la ley 1715 es que nos dice, bueno, ahora los usuarios, si les sobra energía, pueden inyectarla a la red. Y ahí es donde Pérez empieza, ¿no? Eso fue como un impulso gigantesco para la promoción de esta actividad en Colombia. Con esa pequeña introducción, pues me gustaría escuchar bueno, empecemos por Mayra. ¿Cómo estábamos en el 2014, ¿no? Y digamos, ¿por qué se considera la ley 1715 una oportunidad única para la promoción de la autogeneración de energía en Colombia? Bueno, Juanita, en el 2014 iniciamos con un reto grandísimo. Yo creo que inicia esta ley 1715 a pautar y a dar como una hoja de ruta, y el legislador utilizó como esta ley como un catalizador para la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable, y a través de estos incentivos trazar una hoja de ruta a lo que serían los inicios de una transición energética en Colombia, con el ánimo pues de descarbonizar, de proliferar las fuentes de energía en esta matriz energética que teníamos hasta ahora tan marcada, con presencia hidráulica, térmica, y pues que digamos la inclusión de estas energías renovables tenían un porcentaje tan minoritario. Entonces inicia esta legislación como a empezar a dar luces de, bueno, si los consumidores empiezan a ser parte activa de esa cadena de valor que hasta el momento venían siendo o consumidores propiamente de energía, entonces empezar a salir de ese rol a decir, ok, puedo autogenerar en mi casa, también puedo generar mis excedentes y lo puedo hacer inclusive un poco más allá del SDL, el sistema de distribución local, si así lo quisiera, bien sea representado por un comercializador en el mercado de energía mayorista inclusive, y demás pautas que nos empiezan a dar como un bagaje de posibilidades. Entonces viene esa opción que además beneficia tributariamente a la persona natural o jurídica que lo quiera hacer, y que empieza a dar una cantidad de positivos dentro de esta legislación, y eso pues al final repercute en la proliferación indudablemente de las energías renovables, hablándolo específicamente de la energía solar fotovoltaica. En los anteriores paneles escuché, claro, pues hay un bagaje de posibilidades en fuentes no convencionales de energía renovable, pero sigo siendo convencida que la solar fotovoltaica pues es una de las principales, y lo hemos visto en su proliferación desde el 2014. De hecho, pues en el 2014 hablábamos de 14, 18 megavatios, muy incipiente, ¿sí? Ahora estamos hablando de 1.400, 1.800, o sea, un aumento de casi 100 veces dentro de todo esto, más la energía que está por ingresar con esta misma fuente. Entonces, digamos que no hay que olvidar el potencial de irradiación que tenemos acá en Colombia, ¿sí? Que es bastante grande, y cuando uno dice bastante grande, pues que es bastante grande, pues es el 60% más del promedio mundial, o sea, eso es mucho. Entonces, cuando hablamos de 4,2 o 4,5 kilovatios por metro cuadrado, kilovatios hora por metro cuadrado, pues estamos hablando de que somos un 60% más de lo que se irradia a nivel mundial. Entonces, ese potencial, y en algunas zonas como La Guajira y demás, pues vemos que tenemos un camino muy, muy promisorio por recorrer, y esta ley fue fundamental para dar esos inicios y para llevarnos como a esos incentivos que nos lograba, que nos permitía llegar a estos usuarios y empezar a verlos ya como unos prosumidores, aunque pues la palabra prosumidor no es tan así, pero sí como unos consumidores activos dentro de las redes interconectadas y demás. Gracias, Mayra. Werney, en ese sentido, pues, y en esa evolución que hemos tenido
pues, durante el 2014, ¿por qué se nos vuelve importante la incorporación de la autogeneración? ¿Cuál es ese beneficio y esas oportunidades que tenemos pues, hacia los usuarios por incorporar autogeneración como opción de producir su propia energía? Pues mira, Juanita, básicamente yo lo veo de esta forma, serían cuatro, ¿cierto? Básicamente serían cuatro. La reducción de costos, que ese es uno de los que uno siempre busca. El otro es buscar una independencia energética grande, pues porque estamos ligados y estamos unidos siempre al operador de red. Aunque digamos que es llamado malo independencia energética, pero en este caso no estamos dependiendo tanto de sus variables económicas del operador de red. Me refiero al costo unitario de energía, ¿sí? Digamos que también el tema del tema ambiental, que es importantísimo, y en este caso el tema de la calidad de energía. Entonces, digamos que esas cuatro frasecitas son las que marcan todo lo que tiene que ver con la oportunidad en el caso de generación distribuida, en mi caso. Ok, ok, perfecto, bueno, muchas gracias. Y esta pregunta va hacia, ay, se nos fue Maris. Ah, no, estás acá, Marisol. Marisol, hace 10 años, ¿cómo estábamos y cuál ha sido como ese crecimiento y la evolución del mercado en esta última década? Bueno, ha sido fantástica. Bueno, cuando salió la ley 1715, definitivamente fue una luz para todos nosotros los que estábamos en este sector. Se abrió una puerta enorme en toda la industria con un amparo normativo y beneficios en la parte de implementación de proyectos, soluciones energéticas a partir de fuentes no convencionales. Generó un impacto supremamente fuerte en el mercado y fue un impacto no solamente de oportunidad para esos consumidores, sino también un impacto muy fuerte en la generación de aporte de educación, de empleo. Hablábamos en ese entonces, si vamos a hablar de pronto también de un poquito de tecnología, hablábamos de que teníamos paneles hablábamos de 180, yo me imagino que ustedes que están en esta industria recuerdan, y estamos hablando hoy en día de paneles de 700. Entonces, esa ley 1715 permitió que obviamente al aumentar la demanda de sistemas fotovoltaicos instalados, también la tecnología evolucionara. Veníamos también viendo que durante este tiempo, desde que sale la ley, hay muchísimo más conocimiento. Y como les digo, hay una apertura de empleos, una apertura de educación, de carreras afines a toda la parte fotovoltaica. Entonces, para mí, el concepto es que la ley 1715 fue la luz para nuestra industria, definitivamente. Ok, Marisol. Y Miguel, entonces hace 10 años, pues ya un poco también desde las cifras, porque pues obviamente como estás como presidente ejecutivo de Acosol, pues un gremio que ha impulsado mucho, digamos, ese modelo de negocio o ese uso de la energía renovable. ¿Cuáles eran de pronto las cifras que teníamos hace 10 años y cuáles son las cifras hoy? O sea, sí hemos tenido unos avances significativos, cortos. Bueno, ¿Cómo vamos ahí? en ese tema, Juanita, aquí nos quedaríamos hablando toda la tarde, ¿no? Es bueno, digamos, mencionar que la ley 1715 dio las directrices para la incursión de las renovables en nuestro país, definiéndolas. Sí, dio las directrices. Uno de los principales aportes de esta ley fue los beneficios tributarios. Y los beneficios tributarios en su momento, teníamos que certificar los proyectos para que no tuvieran IVA, por ejemplo, los paneles, ¿no? Pero siendo realistas, la autogeneración en nuestro país nace en el 2018. En marzo del 2018, cuando se promulga la resolución CREC 030 del 2018. En ese momento es donde efectivamente se empieza a hacer autogeneración en nuestro país. En 2018, 2019 fue muy poca generación. Cuando vemos datos, había menos de 20 megas en el 2019. Sí, en el 2021, gracias a la 174 que se vuelve y se modifica, y ahí sí se mejora muchísimo la norma, es que se dispara en nuestro país efectivamente lo que es la autogeneración a pequeña escala y generación distribuida. Cuando hablamos de generación distribuida, solo el año pasado se implementó el primer proyecto, ¿sí? Porque ha sido la ley 1715 dio los parámetros y las instrucciones y las competencias a ciertas entidades como la CREC, como el ANLA, la UDME,
para que se permitiera o se aperturara, digamos, en nuestro sector, pues esta actividad, pero ha sido a pasos muy cortos. Hemos avanzado mucho, sí, pero cuando vemos países como Chile, México, Brasil, ni se diga, gracias a leyes muy claras, han avanzado muchísimo, muchísimo. Nosotros hoy en el país hoy tenemos 114, 130 megas en autogeneración a pequeña escala y eso es muy poco, ¿sí? Es muy poco. En completo tendremos 600, 700 megas instalados efectivos operando. Si vamos a ver países como Chile, México, el mismo Brasil que ya tiene 25, 28 gigas, imagínate, ¿sí? Gracias a una ley de a partir del 2019. Entonces, a partir del 2018 es que nace, digamos, la autogeneración, como lo mencioné, pero también nace, digamos, a lo que nos veníamos a enfrentar, ¿sí? A lo que nos veníamos a enfrentar al país, porque en el papel todo es muy bonito, ¿sí? Todo lo que quisiéramos hacer es muy bueno, pero hay unos retos técnicos que se deben respetar, pero también hay unas ciertas barreras que se presentan, y hoy con la 174 no es 100% perfecta, pero es muy clara, y hoy presentamos unos retos que Dios mediante va a salir una nueva actualización y se corrigen. Entonces, esas barreras de no permitir, de dilatar, han hecho que nuestro país tampoco avance a como lo quisiéramos que fuera, ¿no? Pero la ley 1715, bueno, y hay que hablar que la ley 1715 tiene su hermana, que es la ley 2099, ¿no? Que es en la que incluyeron eficiencia energética, en la que incluyeron el tema de vehículos eléctricos, hidrógeno, a esta serie de renovables que se venían en la ley 1715, que adicional en la 1955, Plan Nacional de Desarrollo de la anterior administración, pues los paneles, yo creo que eso fue otra cosa que nos benefició mucho, quedaron exentos de IVA, arancel, de cualquier impuesto, paneles controladores e inversores. Entonces, eso redujo muchísimo. Yo recuerdo, para el 2010, yo era funcionario del SENA, manejando renovables, y compramos paneles vatio a 4.700, 4.800. Sí, y el vatio más grande en su momento era de 250 vatios. ¿Sí? Algo muy curioso, nosotros instalamos el primer autogenerador en el Huila para una piscícola y no había ley en el 2017. Y fue el primer proyecto que obtuvo beneficios tributarios, y para obtenerlo fueron casi un año. ¿Sí? Un proyecto que inició en el 2016. Porque primero había que certificarlo ante la UNME y luego ante la ANLA, o al revés, ya ni recuerdo, pero eran dos trámites bien largos, ¿sí? Y después entonces ante la IAN. Entonces ha sido una evolución, digamos, superando ciertas dificultades que se han venido presentando, y es ahí donde cuando nos reunimos con el ministerio digo, no cometamos los mismos errores que ya cometieron otros países. Sí, otros países ya pasaron por eso, saltémonos esos pasos que ya sabemos que la tecnología es perfecta. Un sistema de autogeneración bien instalado con la técnica adecuada es un sistema exitoso, con los equipos de buena calidad exitoso. Hoy clientes tienen facturas de saldo a favor gracias al precio de bolsa que se está dando en una vivienda, que para tú ver un usuario que vea en su factura que tiene un saldo a favor es increíble, no lo cree, es algo que nunca se pensó, digamos, en el país. Nadie pensó que un operador de red tuviera que pagarle, ¿sí? Entonces, tenemos todas las herramientas, falta hacer unas ecuaciones de las cuales, pues, desde Acosol, junto a este equipo que nos acompaña aquí también, se están haciendo y se vienen, porque lo que hablaban en el panel anterior, el tema de las comunidades energéticas, son autogenerables a pequeña escala, simplemente que agrupados, ¿sí? Es lo mismo, entonces eso tiene que ser un capítulo de la 174 de alguna forma, porque tiene que tener unas condiciones técnicas, y es ahí donde se vienen los retos, porque yo creo que uno de los principales que hemos visto en el país es la falta de control, de seguimiento y control. Sí, la norma está, la CRE 174 es muy clara. El ingeniero en el anterior panel decía que el tema de los medidores no está regulado. Sí está regulado. Lo que pasa es que el operador de red no lo cumple. Eso hace parte del anexo 5 de la 174, en el punto 7, está totalmente claro. Pero el operador de red no lo cumple y se va por otro lado. Entonces, van, hacen la visita. Imagínate, hay cosas que ocurren tan particulares que hacen la visita de puesta en marcha
y no cambian el medidor. Entonces yo no entiendo cómo ponen en marcha un proyecto de autogenerador si no tiene su medidor, que es el punto de liquidación prácticamente. Entonces muchos retos que son pequeños, pero que han habido ciertas barreras y ahí pues estamos trabajando ¿para qué? Para subsanarlos y pues vale la pena, ¿no? Mencionar que Sí. mi empresa, por ejemplo, nació gracias a la ley 1715. ¿Sí? Gracias a eso nos fuimos por ese lado y hoy en día es un proyecto de vida, ¿no? De acuerdo, Miguel. Y yo creo que yéndonos como nuevamente, y porque me faltó dar un contexto adicional, porque hay personas incluso que nos están viendo desde afuera de Colombia. En Colombia tenemos, la ley 1715 nos define este concepto de que es el autogenerador, y el autogenerador es el usuario, ¿no? Que produce energía para su propio consumo. Eso me gustaría conectarlo con un tema de, durante estos 10 años, sí hemos tenido avances en la percepción de los usuarios para migrar a la incorporación de autogeneración de energía, o sea, porque uno siempre escucha como es mucho la constante, oiga, es que estoy intentando, ya sea bajo contratos llave en mano o bajo contratos PPA, y de pronto a veces no es tan fácil como conectar con la demanda, ¿no? Con el usuario que al final, a la luz de cómo está estipulada la norma, pues es el autogenerador, ¿cierto? Porque el autogenerador en Colombia, pues no es la empresa que le instala, sino es el usuario como tal. No sé, me gustaría empezar acá con Uberney, a ver si tienes una visión sobre ese tema. A ver, Juanita, no, mira que sí, mira que hay un avance grande, inmenso, y te lo voy a poner con un ejemplo. Dentro de los primeros proyectos de autogeneración a pequeña escala con inyección a red, instalamos uno en Manizales, exactamente en la casa de mis padres, ¿sí? Cuando se empezó el tema, el normativo y pues con la conexión al operador de red, hubo un sinfín de problemas, ¿sí? Directamente, pues aquí abiertamente con la asociación lo logramos superar realmente, porque hacíamos reuniones con el operador de red cada 8 días, ¿sí? Prácticamente cada 8 días lo hacíamos, trabajamos con el tema. Luego empezó el tema de reactiva, que eso fue un tema bien controversial, ¿sí? Entonces, en la factura de energía no se veía, digamos que el uso de realmente como de ser autogenerador, ¿sí? El uso y el beneficio realmente. Pero digamos que ya empezó con el tema de la CRE 174, se reguló mucho más, digamos que las reglas del partido fueron ya mucho más claras, y hoy en día ser autogenerador a pequeña escala pues es un gran beneficio, ¿sí? Como les digo, la factura de energía de mis padres en este momento está llegando de menos 100.000 pesos. Entonces llega plata a ellos, ¿sí? Obviamente el sistema lo montamos nosotros, lo montamos a un costo de nosotros por ser, pues, digamos que los instaladores, pero a lo que voy es que el beneficio se ve de una, ¿sí? No hay que esperar mucho tiempo para verlo, sino que se ve, entonces se nota. Entonces, ahora bien, si uno lo escala, obviamente a sistemas mucho más grandes o a generación distribuida, en fin, pues obviamente se va a ver, ¿sí? Entonces, sí, la respuesta es, se ve, se nota, se siente y se siente sobre todo en el bolsillo. Claro, de acuerdo. Yo creo que es que al final todo el concepto de energía eléctrica es un concepto complejo y del servicio como tal, y eso siempre nos dificulta, ¿no? En llegar hacia el usuario. Por ejemplo, uno cuando suceden estos fenómenos del niño, uno intenta transmitir a las personas de la estructura tarifaria, el costo unitario, nadie entiende, o sea, el tema de la energía eléctrica, y esa es como una de las principales barreras que tiene el mundo de la energía eléctrica. Y pues hemos hecho la referencia a la resolución 174-2021, que es la vigente en materia de autogeneración a pequeña escala y, bueno, y generación distribuida. Pero también, claro, cuando uno empieza a revisar la resolución, pues está llena de tecnicismos, que a veces también esto implica como un reto importante para las mismas empresas del sector de autogeneración, ¿no? ¿Cómo aplicamos, cómo se entiende, cómo el respaldo, por ejemplo, todos estos temas que están alrededor de la actividad de autogeneración? Y pues me imagino el reto de transmitir eso a los usuarios. Me gustaría escuchar a Marisol primero y después a Mayra. El usuario cree, desconfía, cómo es esa aproximación hacia los usuarios para atraerlos, ¿no? Hacia el mundo de la autogeneración. Sí, bueno, pienso que hoy en día las cosas están muchísimo más fáciles y vamos a hablar precisamente de este usuario. Efectivamente, sí, es una tarea muy buena porque
Hoy tú te sientas con un usuario final y entiende la tecnología, entiende los beneficios tributarios, entiende toda la parte de regulación. Entonces, sí fue un reto muy fuerte, primero que todo, convencer al usuario de que era un sistema que de verdad le iba a traer un beneficio económico. Obviamente, estamos hablando también de que todos estamos acá por una meta pro planeta. Esa es otra parte que también nos benefició a nosotros muchísimo y es hacerle entender a las compañías que cuando tienen un sistema fotovoltaico o implementan un sistema de energías renovables, obviamente su imagen también cambia, y eso también es una parte favorable para las compañías. Generar conciencia de que definitivamente sí estamos siempre expuestos a tener apagones. Eso también ha ayudado muchísimo a que lleguemos a lograr cerrar pues, proyectos interesantes. Los incentivos, también explicar la parte de incentivos a cada quien para que sean más tentativos, para que eso sea más llamativo para el usuario final. Promover la construcción verde también ha sido una tarea con constructoras en donde tienen implementado que todas sus construcciones en adelante tienen que ser verdes y eso, sea como sea, se masifica, llega al usuario final. Hoy en día tenemos usuarios finales que saben de tecnología, que exigen una marca de paneles, que exigen una cierta tecnología, exigen, sí, incluso estamos ya hablando de almacenamiento. Entonces, eso da muchísimo gusto. Esos retos los hemos venido trabajando. Yo creo que los que llevamos tantos años acá, de cuando nos sentábamos con un cliente y el cliente decía, uy, ni me hable de eso porque eso es carísimo, no se puede, o eso es mentira, eso no existe, o eso de los paneles no funciona, o de pronto también veíamos que fue algo que nos hizo mucho daño. Instaladores que prometían algo a un usuario final, instalaban algo que no funcionaba porque había un desconocimiento tan fuerte, tanto del que lo instalaba, incluso de los mismos comercializadores. Llegamos a sentarnos con comercializadores que no entendían porque nos veían de pronto a veces como una competencia para ellos a los que desarrollábamos proyectos. Entonces los retos que hemos tenido que afrontar han sido bien fuertes, pero siento que hemos hecho todos una tarea en conjunto muy interesante que hace que hoy en día pues veamos en la cantidad de megas, de la cantidad de gigas que están proyectadas para ser instaladas, muy interesantes. Gracias, Marisol. Y Mayra, ¿cuál es tu visión acerca entonces de esta percepción del usuario y, bueno, qué nos hace falta, ¿no? Para lograr como ese verdadero engranaje y sacar adelante o masificar la autogeneración en Colombia? Pues Juanita, yo considero que en este camino, si bien sí se ha avanzado bastante, como lo menciona Marisol, yo siento que también es un poco el trabajo diario que nosotros hacemos como compañía. Al final esto es un trabajo en equipo y uno como desde la empresa uno tiene unos retos muy grandes y es poder percibir y leer un poco al cliente. Entonces, cuando hablamos del sector residencial, del sector comercial, del sector industrial, entonces pasamos desde los consumidores, pequeños consumidores, que es residencial y comercial, donde se encuentra el 98% de los usuarios y donde se transa el 60% de la energía consumida anualmente. Entonces, realmente esas cifras nos dan como el panorama de todo el trabajo que se puede hacer ahí y que hay cabida para muchas empresas como las que estamos hoy en día desarrollando proyectos de energía solar fotovoltaica de manera integral. Pero entonces en esta integralidad tenemos unos retos y es conocer la regulación, estar de la mano con todo lo que beneficia a nuestros usuarios y que les puede ayudar en ese alivio económico, conseguir una financiación adecuada, porque muchas veces sus usuarios residenciales o comerciales no tienen cómo financiar sus proyectos y es una de las trabas que nos encontramos usualmente en este campo. Además, saber de la parte técnica, claramente para dentro de una ingeniería responsable llevar a garantizar el éxito del proyecto de nuestros usuarios y además sentarnos con el usuario, bien sea residencial, comercial o industrial, a darles a entender y a exponerles toda esta nomenclatura y toda la categorización que actualmente tenemos en nuestra regulación.
Entonces, Miguel mencionaba algunos ejemplos muy importantes, por ejemplo, Brasil y toda la proliferación que ha tenido Brasil en autogeneración y generación distribuida, pero resulta que Brasil pues ve como un todo la generación distribuida. Nosotros acá en cambio en Colombia tenemos una categorización que va de 0 a 100, de 100 a 1 mega, de 1 mega a 5 megas, y están los generadores distribuidos que ahora afortunadamente por el avance en la regulación pues pasamos de 100 kilovatios a 1 megavatio, pero las cifras están ahí, entonces digamos que de 0 a 100 siempre va a ser lo más favorable porque ahí nuestros usuarios van a tener un intercambio 1 a 1 y van a tener que asumir un crédito de comercialización donde solamente asumen la C, que es aproximadamente un 15%. Pero si yo me voy a la siguiente fase, que es de 100 a 1 megavatios, pues yo voy a encontrar ya que el usuario debe asumir un 65%. Y es ahí donde, digamos, se ve el impacto en todo este desarrollo y que pues claramente los que están en esa primera franja es donde más encontramos, digamos, la intención de los clientes claramente porque es donde más van a ver su retorno económico y su favorabilidad en la tarifa y en ese intercambio de energía con el operador de red. Entonces siento que ahí hay un camino bastante amplio por caminar todavía, mucho que aportar sobre todo en este segundo segmento de 100 a 1 megavatio. Sí, que de hecho toda la mayoría de los proyectos y de los 120 megavatios que actualmente están instalados, pues digamos que esta categorización indudablemente es de las mayores, porque pues es donde más se nos beneficia. Entonces digamos que eso ha sido un trabajo conjunto, nos encontramos con todo tipo de clientes y aquí esto nos obliga como empresas a ser muy competentes y a ser, digamos, muy estratégicos a la hora de poder transmitir un mensaje desde la tranquilidad y desde ser muy profesionales en ese acompañamiento integral. Entonces estoy de acuerdo, esto también ha dado cabida a mucho informalismo desde la parte técnica, muchas personas que dicen yo sé cómo instalarlo cumpliendo toda la regulación, el RETIE, todo lo que ordena el operador de red, el CNO, bueno, toda la normativa aplicada en las fronteras comerciales, estudios de conexión y demás, y resulta que aquí nos debemos rodear de unas empresas profesionales que puedan brindar el mejor servicio. Y de hecho, esa función a través de Acosol ha sido maravillosa porque nos conocemos todos, de alguna manera damos ese profesionalismo y lo transmitimos a nuestros clientes para que ellos vean un acompañamiento integral y al final sus resultados sean beneficios tributarios, una mejor tarifa de energía, ahorros en su factura o lo que es mejor, no estar ligado a una factura y recibir a cambio unos créditos o una compensación adicional porque le llega su factura con saldo a favor. Entonces, todo esto, digamos, llega a la conclusión de que tenemos que dar un acompañamiento muy competente, profesional, y el camino que hay por recorrer es bastante, porque el panorama es bastante bueno acá en Colombia de todo lo que hay que hacer. Insisto, digamos, acá tenemos unos límites y esos límites en mi concepto se pueden seguir mejorando y por ahí puede ser el aporte en generación distribuida y también autogeneración a pequeña escala para que se reconsidere o de alguna manera se beneficie un poco más ese 65% que está ahí, porque pues ya para las otras categorizaciones no hay un intercambio de créditos como tal, sino ya son precios pactados y que podrían llevarnos a proliferar más este tipo de aplicaciones y aumentar esa capacidad instalada en generación a pequeña escala. Ok, muchas gracias, María. Yo creo que de lo que hemos escuchado hasta el momento, bueno, hemos pasado como por diferentes conceptos. Me parece interesante como dar un contexto para los asistentes que de pronto no están tan familiarizados con el lenguaje que estamos tratando. Y es, pues ya dijimos que el autogenerador es el usuario que produce energía para su propio consumo y que puede inyectar excedentes a la red, pero también nuestros panelistas nos han hecho referencia a otra actividad que es la generación distribuida, que en Colombia le dimos como un concepto único a esa actividad y entendemos que el generador distribuido es ya como la instalación o la construcción de una planta de generación para conectar al sistema y comercializar la energía. De modo que cuando en Colombia conceptualmente hacemos referencia a la actividad de generación distribuida, no estamos hablando de un usuario que produce energía para su consumo, sino estamos hablando como de una planta de generación
que ya tiene una vocación de comercialización de energía y por supuesto pues ya a la luz de nuestra regulación tiene que constituirse como empresa de servicios públicos. Como nos mencionaba Mayra, pues el generador distribuido hoy en día puede tener una capacidad instalada hasta 1 mega. Pero también por el lado de la autogeneración, también tenemos unas categorías, y es que hablamos del autogenerador a gran escala y el autogenerador a pequeña escala, entendido pues el de gran escala, que es el que supera de 1 mega en capacidad instalada, y el pequeña escala, el que está por debajo de 1 mega. Como se darán cuenta de estos pequeños tips que hemos hecho, pues Colombia cuenta con una amplia, ¿no?, regulación de estas actividades que pues de alguna manera u otra se convierten en una barrera, ¿no? Yo creo que haciendo el recorrido de estos últimos 10 años y tomando puntos de los que nos han compartido, yo creo que había avances importantes. O sea, definitivamente yo creo que en el tema del avance de la comunicación y de llegarle a los usuarios con esto, más aún cuando la energía va al alza o es costosa, pues creo que cada vez eso facilita mucho más el cierre comercial de este tipo de negocios. Yo creo que hemos tenido avances, por ejemplo, a nivel regulatorio. Salió la resolución ya también hace varios años, la 135, que estableció como estos deberes hacia los operadores de red. Tuvimos un avance pues en una batalla muy fuerte que ustedes lideraron desde Acosol, el tema de la reactiva, y pues yo creo que en este momento, sobre todo de fenómeno del niño, pues los usuarios, como nos contaba Bernay, pudieron ver reflejado en sus facturas de servicios públicos el beneficio económico, ¿no? Yo creo que ese fue como, es una señal muy importante hacia los usuarios de que no solo es, o sea, producir su energía, sino que también pues recibir un ingreso. Entonces, pues creo como que todo va cogiendo forma, ¿no? Va tomando forma. Sin embargo, sí me gustaría aquí ya, Miguel, darte la palabra para que pasemos como a la parte de lo que nos falta por trabajar, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que, a pesar de que de pronto sí hemos tenido como unas señales en la dirección correcta, pero cuáles son esas dificultades que en el día a día pues sigue presentando pues las empresas que quieren instalar sistemas de autogeneración en Colombia? Bueno, sí, bueno, pues son varios, ¿no? Pero digamos, uno de los retos que hoy nos encontramos, digamos, los que nos dedicamos a estas actividades, es la falta de capacitación y conocimiento de la normatividad por parte de pronto de colegas que hacen lo mismo. Entonces, mucho usuario descontento o riega, como decir, la voz de que eso no funciona, de que el operador de red tiene la culpa. Siempre tiene la culpa de todo el operador de red, ¿sí? Y no siempre es así. Eso tenemos que ser muy claros, digamos. Nosotros estamos, por lo menos, mi actividad principal en el departamento del Huila, yo creo que es uno de los operadores de red que uno debe destacar. No es perfecto, pero debe destacar todo lo que se ha realizado allá, que escuchan a Acosol, que nos escuchan, y donde uno puede, digamos, ver en su factura un usuario que quede contento con esto. Pero entonces, donde el mismo operador de red se queja de ciertas falencias de la norma, de que cualquiera vende es generación, ¿sí? Y ahí es donde está el error, digamos, de un desarrollador, vender generación. Uno no puede vender generación. Uno lo que tiene que vender es una liquidación de acuerdo al operador de red donde vaya a implementar el proyecto. Lo que decía Mayra es muy cierto. Sí, los proyectos menores o iguales a 100, pues, bueno, en estos momentos está cerca del 20% el coste de comercialización. Entonces, ese sería más o menos el valor que pagarían por este intercambio mediante la permuta de los créditos de energía. Pero si ya me paso a un proyecto de mayor a 100 y menor a 1 mega, voy a pasar a pagar casi el 70%, prácticamente pago CU menos generación. Entonces, es ahí donde estos proyectos, si no se le explica bien a un cliente y se le vende la idea que lo que se está haciendo va a ahorrarse lo que está generando, y es un proyecto mayor a 100, pues van a tener muchos inconvenientes con ese cliente a futuro, porque no van a obtener ni el 50% de lo que le brindaron. Y ese cliente que tiene la capacidad de instalar un proyecto de esto es un cliente que se maneja en un ambiente donde hay muchos potenciales clientes alrededor de él. Y ellos van a escuchar el mensaje equivocado por desconocimiento desde el principio,
de no haber asesorado a un cliente. Una parte fundamental de los que nos dedicamos a esto es asesorar al cliente, pero no como hablamos, digamos, en estos espacios técnicamente, no, hablarle desde un lenguaje que él entienda y le quede claro, ¿sí? ¿Cuál es? Él no tiene por qué saber todo ese tema técnico, sino a qué se va a enfrentar, qué es lo que viene y el acompañamiento postventa, ¿sí? Entender que si nosotros desarrollamos un proyecto de autogeneración, este cliente se nos va a volver prácticamente para siempre, ¿sí? Porque tenemos una garantía de equipos, porque los problemas que pueden presentar con el operador de red no los puede afrontar. Él va a donde un operador de cualquier problema y le dan 3 vueltas. Entonces es donde nuestras empresas tienen que estar apoyando a estos usuarios para que esos usuarios manden el mensaje de que se puede, es una realidad y es un beneficio muy grande hoy en día. Ahora bien, retos. Respecto a eso de los límites, nuestra normativa, parte de la CREC 038, que salió en vigencia en el 2018, pero que venía estudiando desde el 2016, prácticamente todo el 2017, y estos límites se implementaron en base a lo que pasaba en esa fecha, en base a lo que pasaba en Chile, en base a lo que pasaba en México, en Estados Unidos, unos límites que habían en esa época. Y adicional a un estudio que nunca entendí, o cómo se permitió que fuera el sustento, era el promedio de los transformadores instalados en su momento, que lo hizo la Universidad Tecnológica de Pereira, si no estoy mal. Y ese fue el sustento para la 030 y resulta que se actualizó en el 2021 la 174 y no dejaron tocar los límites porque es un sustento que, de acuerdo a la CREP, es válido. Pero yo digo, revisemos Chile, revisemos México, revisemos Estados Unidos. Chile pasó, en su momento estaba en 100, efectivamente, cuando lo tomaron, pero a los 6 meses de salir la 030, ya subió a 30 y en estos momentos van a pasar a 500, ese pequeño límite. México, lo mismo. A menos de un año de haber salido la 030, México ya está en 500 también, en el límite más pequeño, hablando en la comparación con el de 100. Entonces, estamos sustentando esos límites en algo que en los otros países hace rato pasó, ¿sí? Hace rato pasó y se siguen enfrascando ahí y pues entendemos, hay unos intereses de los cuales se manejan, ¿no? En todo este tema, pero que nosotros en estos momentos desde Acosol, junto a los consejos técnicos normativos y equidad, ya presentamos ayer, inclusive teníamos plazo que nos invitó el Ministerio de Minas a hacer a participar en una convocatoria interna para unas posibles modificaciones, donde lo que solicitamos es que ese límite de 100 se amplíe por lo menos a 250, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, primero los países en los cuales está sustentado ya pasaron inclusive, pero ¿por qué no pasamos en 250? Porque el mismo Consejo Nacional de Operaciones, el CNO, establece para los proyectos de autogeneración menores o iguales menores a 250 protección a nivel inversor, es decir, que ya en todo su estudio determinó que este proyecto hacia abajo no tiene ninguna influencia ni gran, digamos, peligro, que los que se van hacia arriba, que ya tienen otro tipo de protecciones. Entonces, donde se logremos ampliar esto, va a ser muy importante. En una información que nos entregaron los operadores de red, más del 70% de los proyectos de autogeneración a pequeña escala están por debajo de 100 kilovatios, ¿sí? Y hay muchos proyectos que son 150, 200. Lo que pasa es que se limitan porque la norma no lo permite, afortunadamente, se limita la potencia declarada a un límite que uno establezca. Entonces, nos vamos a ese límite de 100 para no caer en la segunda ventana porque ya va a pagar, mi beneficio no se me va a ver reflejado. Entonces, ese es uno de los que estamos, después de la reactiva, yo creo que es uno de las luchas que estamos dando fuertemente para ampliar los límites. Pero hay otros relacionados de ciertos artículos en la norma que no son muy claros o que pues son muy claros para los que estamos en el sector, pero muchas veces los operadores de red no lo ven claro y lo interpretan de la forma inadecuada. Entonces empiezan estas discusiones con la CRE emite conceptos, resulta que la misma ley es algo que nunca entendí, un concepto de la CRE no es vinculante. Entonces, ¿para qué nos sirve un concepto de la CRE que es el regulador? ¿Sí? Entonces, todo este tipo de cositas que hay en las normas son lo que estamos luchando de la mano del Ministerio de Minas
para que se hagan esta modificación. El tema de la entrega del medidor, ahí está claro, pero porque no dice parametrización para el operador de red, no está claro y para él no está regulado. Pero pues ahí está claro, acondicionamiento de la medida, eso es todo lo que tenga que ver con el medidor. Entonces, son temas que hay que cambiar en la norma para dejarlos como con plastilina, ¿sí? Como pasó en su momento con, afortunadamente, que el Ministerio de Minas nos emitió la circular 40.007, de cómo aplicar el tema del concepto el consumo facturable para liquidación de contribuciones y los subsidios. Esa fue otra lucha que dimos que pasó desapercibida, pero fue fuerte. Y cuando tú revisas esa circular la entiende hasta un niño de colegio, ¿sí? Porque tiene unos ejemplos tan claros que no hay forma de tú interpretarlo de otra forma diferente, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, en Colombia, desafortunadamente, las normas deben ser así, o si no, permiten ciertas dilaciones que hoy, digamos, siempre lo digo, en la costa, Aire y Afinia, Boyacá con EPSA y Cali con Encali, son tres operadores de red que nos están presentando muchísimos problemas en el cambio del medidor. Encontramos proyectos listos para operar con casi 8 o 9 meses y no les cambian el medidor. Entonces, esos usuarios, a quien van, digamos, ellos con el operador de red, pues no tienen nada que ver, es con quien hicieron el negocio, que es el desarrollador. Entonces, se vienen los problemas. Entonces, todos esos temas tan pequeños de una norma que está bien, pero que quedaron ahí, son los retos que en estos momentos le decimos nosotros al gobierno, oiga, esa apuesta que ustedes tienen, difícil de cumplir, pero es muy interesante, pero para cumplirla debemos hacer ciertos cambios normativos o si no, no podrán llegar ni siquiera a la mitad de lo que tienen, digamos, pensado. Entonces, en nuestro sector es muy importante los cambios normativos, muy importante también que el ente de control, en este caso la superintendencia, actúe, ¿sí? Que se generen unos mecanismos de protección que no sean los mismos generales. Porque un proyecto que tú tienes listo, coloca un derecho de petición, te responden a los 15 días con lo que quiere. Entonces, coloca el subsidio de reposición con subsidio de apelación, te responden a otra vez a los 20 días porque son días hábiles, entonces va un mes. Te vas a la superintendencia, responde a los 6 meses. Es decir, que en muchos casos presentar estos recursos es contraproducente porque le alargan los tiempos al operador de red, ¿sí? Para que solucione un tema. Entonces, ahí con ACOSOL nos reunimos con muchos operadores de red, muchos entienden, se generan las mesas de trabajo, pero hay otros que definitivamente no, los que he mencionado, muy difícil, que ya, digamos, estamos, digamos, mediante el ministerio que se logre esto. Entonces, y esto solo se logra ¿cómo? Estando unidos, ¿sí? Lo que es ACOSOL, esta unión con, digamos, lo que estamos aquí, digamos, cuando nació ACOSOL, nos unimos, pero informalmente, éramos 20 empresas, presentamos recursos, no nos paraban bolas, ¿sí? Cuando ya somos formales, una entidad que la CRE reconoció como el gremio oficial de la autogeneración a pequeña escala, ya es otra cosa, ¿sí? Ya los operadores de red, ya la empresa, digamos, no tiene que ir a pelear sola, sino que tiene un gremio que está apoyándose y así tenemos que seguir, digamos, para sacar adelante todos estos cambios que nos benefician a los desarrolladores porque vamos a tener muchos más negocios, todos buscamos eso, obviamente. Pero el fin último de nosotros es el usuario. Cada proyecto que se instala es un usuario. Cada autogenerador, cada generador distribuido, cada proyecto de autogeneración a gran escala es un usuario, ¿sí? Bien sea natural, jurídico, pero es un usuario. Entonces, al fin de cuentas, el objetivo de nosotros y de todo este trabajo que se hace, pues son los usuarios, ¿no? Y es un reto que se debe entender. Y otra parte que nos ha tocado a los desarrolladores, porque no hay mucha promoción, ¿sí? En algún evento me dijeron, lo dije en un evento, una empresa muy grande me dijo, no, pero es que la promoción la hacemos nosotros. No, deben haber políticas públicas para que el común se entienda que hoy en día puedo entregar energía, puedo poner unos paneles, generar y vendérsela al operador de red, pero hay mucha gente que tenemos que hacer toda la pedagogía desde los desarrolladores y es un espectro pequeño porque es en el que nos movemos, pero que bueno, ¿cuándo han visto una propaganda que hable de autogeneración digamos, en las políticas de publicidad de los gobiernos? No la hemos visto, ¿sí? Es más de los eventos donde se realizan focalizados y el trabajo que hacen cada una de nuestras empresas, yendo a donde ese usuario que está interesado, a explicarle, aclararle dudas y a desarrollarle sus proyectos. Entonces, es mucho lo que hay por hacer.
sobre mucho de lo que ha hecho y mucho de lo que hemos avanzado, porque hemos avanzado bastante. Sí, de acuerdo. Sí, gracias, Miguel. Yo creo que efectivamente sí ha habido un avance monumental. Lo que pasa es que a medida que avanzan, pues van apareciendo como pues nuevos temas, ¿no? Que hay que solventar ante las diferentes autoridades y al final pues la tecnología y todo va cambiando, ¿no? Entonces me parecía muy interesante como esas referencias que hacía respecto de ese análisis que nos planteaste sobre los límites. Aquí pues aquí siempre cuando uno le dicen, pero ¿por qué 1 mega? ¿Por qué 100? No, pues porque así es, ¿no? A nivel, digamos, en su momento discrecional, se establecieron como unos límites de capacidad para aplicar como unas reglas diferenciadas. También es otra reflexión que habría que dar, ¿no? O sea, digamos, ¿por qué esa justificación de que haya como unas reglas diferenciadas en temas, por ejemplo, de reconocimiento de excedentes? Porque si, como ustedes ya lo tienen identificado, porque si excedo los 100 kilovatios, ahí tengo que acoplarme a un reconocimiento tarifario diferente donde, pues, me van a descontar, ¿no? Digamos, unos costos asociados al sistema. Y son reflexiones que hay que dar, ¿no? Para, pues, obviamente promover los cambios. Me gustaría escuchar a Uberney, pues, en este contexto de todo lo que nos ha comentado Miguel, si quisieras complementar algo de, pues, bueno, de cuáles son como esos retos y esas oportunidades para profundizar en el mercado. Estás en silencio en este momento. Sí, qué pena. A ver, viéndolo desde la perspectiva ya empresarial y como lo hemos notado nosotros, lo que dice Miguel es muy cierto, hay un desconocimiento inmenso en el mercado todavía. Ese mismo desconocimiento que no se prolifera pues a raíz digamos que otras instituciones, sino que es bien focalizado, eh, se ha creado también un miedo y un ruido, ¿sí? Básicamente por las mismas consideraciones que decía Mayra ahorita. Ese ruido ha hecho que la gente primero no crea en el producto, no crea en los autogeneradores, no crea en la regulación, ¿sí? Digamos que todo ese ruido va focalizado a lo mismo, en que el cliente se le cree un miedo, ¿sí? Ahora, cuando se le crea un miedo a un cliente y le sumas el tema del operador de red, ahí ya no hay cómo sacarlo como de ese mar de miedos, ¿sí? Entonces, digamos que todo está enfocalizado ahí, a la proliferación del tema de autogeneradores a pequeña escala, la educación misma a todo el mundo, ya sea educación a los clientes por parte de nosotros que somos los desarrolladores, la creación de nuevos, digamos que puestos de trabajo técnicos, porque no hay, ¿sí? Está muy difícil conseguir técnicos electricistas para, digamos, para todos los proyectos solares. También hemos fallado en el tema de la normatividad, del conocimiento de la normatividad, tanto el tema de la ley 1715 que se enfoca pues en el tema de eficiencia energética, no solo en el tema solar, y súmale pues el tema de la regulación con los operadores de red. Entonces, todo eso, todo lleva lo mismo, a un ruido generalizado, a un miedo generalizado, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros, lo vuelvo y lo digo, como desarrolladores de los proyectos, tenemos que empezar a educar, a caminar, y eso nos lleva un tiempo, pues, grande, ¿sí? Obviamente, si hubiera una ayuda, entre comillas, una ayuda de comunicación, de educación, pues sería mucho más fácil, ¿no? Sí, yo creo que, y ese tema también como lo mencionaba Mayra, Marisol, y bueno, todo el tema de la educación, ¿no? Cómo es que hoy en día, 10 años después, aún nos estamos cuestionando que si el autogenerador tiene que constituirse como empresa de servicios públicos. A nivel, digamos, de cartillas informativas desde el gobierno, quizá recuerdo ya cuando sale la resolución 030 en el 2018, unas cartillas y unos videos educativos por parte de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que incluso tenían como algunas imprecisiones porque nos decían, ahora los usuarios pueden vender su energía, y pues bueno, conceptualmente cuando uno vende ya lo hace como una empresa de servicios públicos, pero efectivamente puede entregar excedentes a la red y pues recibir unos beneficios, ya sea en compensación de sus kilovatios o un beneficio económico, ¿no? Entonces sí, creo que la constante en efecto sí es un tema de educación, ¿no? De lograr transmitir esto hacia los usuarios y también pues cómo de pronto hacerlo como más comprensible
¿no? El lenguaje que al final nosotros acá estamos en un panel de autogeneración donde deberíamos lograr manejar un lenguaje incluso mucho más simple, pero probablemente habrá algunos asistentes que no están tan conectados con este lenguaje y pues se complejizan, ¿no? Entonces también esa es como una reflexión y un llamado pues hacia el tema educativo y de cómo simplificamos todo este marco regulatorio para no ponernos como una serie de reglas que al final lo que impiden es que es el cumplimiento de uno de los objetivos y es que los usuarios pues produzcan su energía, que reciban estos beneficios y que también eso impacte en la red para reducción de pérdidas y que la energía se produzca en los sitios de consumo. Y que no tengamos pérdida de energía, porque precisamente por eso es que se habilitó la entrega de excedentes, para que los usuarios puedan inyectar esa energía a la red y no se pierda, porque simplemente tenían una prohibición de inyectar excedentes. Aquí me gustaría, y yo sé que, pero pues quiero como tomarnos unos minutos pequeños adicionales, en la medida de lo posible. Quisiera que Marisol nos contara un poco, porque me parece relevante transmitir, porque sé que también hay personas que nos están escuchando pues con perfil técnico, pues cuál ha sido como ese avance tecnológico de los últimos 10 años, porque me pareció muy interesante esa reflexión que hacías de, bueno, hace 10 años producíamos tanta energía con unos paneles de tal capacidad, pero hoy en día, no sé, ¿qué avance un poco enfocado desde la parte técnica tecnológica? Claro, definitivamente el avance es una oportunidad que tenemos todos en este momento, porque la tecnología todos los días avanza, absolutamente todos los días. En una charla que tuve precisamente ayer veíamos que teníamos un vatio en 1973, un vatio vendido a $700 y hoy en día estamos hablando de un vatio a más o menos 12 centavos de dólar. Entonces, es una locura lo que hemos venido cambiando y no solamente en el costo, sino también en el aprovechamiento del área de los paneles, en la eficiencia que permite que un costo financiero de un proyecto sea muchísimo más interesante y eso abre la oportunidad a que toda esta parte de inversión, sea la banca, sean fondos, miren hacia la tecnología interesadísimos en invertir en ella. Eh, También es importantísimo ver cómo no solamente estoy hablando de paneles, estoy hablando de inversores, estoy hablando de la tecnología en almacenamiento. Los avances que han habido en la tecnología en almacenamiento son increíbles en costos, también en reducción de costos. Estamos hablando hoy en día de hidrógeno, porque nosotros tenemos definitivamente el recurso hídrico también para generar hidrógeno con nuestros recursos hídricos y con fotovoltaica o con eólica. Entonces, tenemos una oportunidad enorme, un abanico de oportunidades enorme que definitivamente hay que aprovechar con la tecnología de cómo ha avanzado. Veníamos hacia, cuando salió la ley 1715, hablábamos de paneles policristalinos, que tenían una eficiencia de 17, 18. Hoy en día estamos hablando de eficiencias por encima del 23%, que eso rebaja los costos financieros que hacen que un proyecto definitivamente tenga una vida útil más larga porque las degradaciones son menores, las tecnologías que están manejando, em, los sistemas de comunicaciones, cuando hablamos de todo lo que es almacenamiento e inversores increíbles que las personas pueden manejar, incluso esa producción desde su celular, de cómo lo pueden estar monitoreando. Eso no se veía hace 10 años cuando la ley salió. Entonces, y ver también cómo toda la regulación RETIE viene caminando y también adaptándose a esto ha ayudado, han tratado de ponernos también como trabas, pero gracias a definitivamente lo que decía Mayra, es muy importante de la labor que está haciendo Acosol, los gremios, de cómo nos estamos nosotros agremiando para no permitir que en lugar de poner trabas, más bien la tecnología logre entrar con avances importantes. Esa tarea también ha sido importante. Ahora también me parece súper importante destacar la tarea que estamos haciendo desde Acosol con el grupo también de equidad de eso que estamos hablando, de cómo estamos comunicándole incluso nosotras estamos trabajando ya en La Guajira, con gente que no tiene ni idea de esto, pero les estamos enseñando, los estamos tratando de inspirar a que esta industria necesita mano de obra calificada y muchas veces no calificada, porque no encontramos ni siquiera quién se suba en un techo, no encontramos quién instale esos proyectos tan bien diseñados, pero
Bueno, y ahora el pero de mucha gente es, ¿y ahora quién me lo instala? Entonces, esa oportunidad la venimos trabajando también con adolescentes, motivándolos a que esta carrera de la energía, no solamente fotovoltaica, sino de las energías, es muy interesante, que se logre inclusión, también es muy importante y de verdad perdiéndole el miedo a comunicar, como tú dices, utilizando un lenguaje muy diferente al que de pronto nosotros estamos utilizando acá, pero logrando impactos fuertes en donde estamos generando empleos, en donde estamos generando productividad en algunas comunidades y eso se ha logrado por mesas de trabajo que se han hecho con la asociación, con el grupo de mujeres, con entidades como el SENA. Mayra tiene aproximaciones también muy importantes con algunas cámaras internacionales. Entonces, ha sido un trabajo en equipo espectacular, pero que ha logrado que sí definitivamente captemos la atención de fondos de inversión, de educación, de adolescentes, de madres cabezas de familia. No podemos apartar también que hay una realidad en el país que son las zonas no interconectadas. Allá también tenemos que llegar, entonces, y también a esas zonas no interconectadas la ley 1715 las cobija. Entonces, definitivamente la palabra de resumen es la oportunidad que tenemos, que es muy grande. Gracias, Marisol. Y como ya nos toca ir cerrando nuestro panel, pero no puedo dejar de mencionar algo que voy a proponer a Mayra, y pues si alguien más quiere comentar sobre este tema, quiero que hagamos como una reflexión o que nos compartas una reflexión sobre el tema de financiación y de pronto pues modelos de financiación como el PPA, o sea, cómo está ese tema hoy en día, porque uno siempre escucha, bueno, o escuchábamos por supuesto hace 10 años que por ejemplo la Banca Nacional complicado el tema para lograr la financiación para este tipo de proyectos. ¿Y cómo estamos hoy en día? Me parece interesante esa reflexión, porque al final, claro, ustedes llegan donde las compañías, donde los usuarios, el potencial cliente, y le dicen, mira, te podemos instalar esto, vamos a, o sea, abastecerte el 20-30% de tu energía, vas a tener un ahorro equivalente a tanto, y esto cuesta tanto, y de pronto ahí se requieren unos recursos importantes. ¿Cómo está hoy en día en Colombia el tema de acceso a financiación para sistemas de autogeneración? Juanita, pues realmente sigue siendo un reto y cada vez más difícil de solventar, porque digamos que la parte financiera es uno de los vértices que marcan la diferencia en que un usuario se defina o no por realizar su proyecto. Entonces, encontramos que todos de alguna manera tienen la intención de hacerlo, porque claramente hay muchos beneficios como los que hemos hablado acá. Entonces, el usuario de cara inmediatamente dice, ok, voy a tener disminución en la tarifa frente a lo que pago al operador de red, a una tarifa convencional, voy a tener beneficios medioambientales, tributarios, voy a mejorar mi imagen frente digamos, al gremio en el que estoy, eso más enfocado a comercial e industrial, que es donde encontramos los usuarios no regulados, los grandes consumidores de energía. Entonces, este tema de imagen, de marketing, de toda esta parte de descarbonización, de bonos verdes, todo esto pues les suena muy favorable. Pero llega una parte y es, bueno, si tú me cotizas o me referencias tu propuesta de valor o tu oferta comercial bajo la modalidad EPC o PPA, ¿sí? Entonces, EPC, pues es claramente toda la parte integral del proyecto, que es la ingeniería, la procura, la construcción, puesta en marcha y dejo el proyecto funcionando y se lo entrego al usuario. El usuario es el dueño de su planta solar, ¿sí? O tengo la modalidad PPA, que es Power Purchase Agreement, que es un acuerdo de venta de energía a largo plazo. Entonces, este acuerdo es bilateral entre el usuario y entre una empresa, por ejemplo, como la nuestra, que es lo que nos dedicamos a desarrollar, y el usuario siempre, casi siempre, en un 95%, va a escoger los proyectos tipo PPA o su aplicación tipo PPA. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo que la empresa o el tercero haga la inversión, ¿sí? Y no cargarle un monto significativo y sacarlo de su rubro de core business, de su actividad principal, para destinarlo a un insumo como la energía, que si bien es un insumo vital para el desarrollo de sus actividades, pues digamos que él va siempre a priorizar su presupuesto hacia lo que le repercute su remuneración principal, ¿sí? De acuerdo a la actividad en la que esté. Entonces, dado eso, la carga financiera viene para las empresas o las compañías como nosotros.
nosotros nos enfrentamos a ir a buscar, pues claramente, un financiamiento a su vez, porque digamos hay un porcentaje de equity de la parte societaria, pero el mayor porcentaje es de la zona, de la parte bancaria. Y en esta banca tradicional, y de ahí digamos un llamado y también un mensaje muy claro de cómo nos comprometemos como entidades nacionales y territoriales en la promoción de las fuentes no convencionales de energía renovable, pero de verdad, porque digamos que todos manejamos un discurso en los planes de desarrollo, en temas de gobiernos, en la banca, tú vas en la mayoría de bancas de manera promocional que tengo líneas de crédito verde, que tengo tasas diferenciales en la parte de ejecución de proyectos de energías renovables, y en la realidad no es así. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos, digamos, en este momento porcentajes de financiación que están entre el 18 y el 22% efectivo anual. Cuando nosotros hace 6, 7 años hacíamos proyectos con unas tasas del 9, máximo 10% efectivo anual. Entonces, estamos hablando de una diferencia abismal, que esto lo que está haciendo, si bien hay una punta que nos favorece, que es la tecnología, los costos han bajado, que es lo que explicaba Marisol, la tecnología es más eficiente cada día y ha bajado su costo, lo cual es muy favorable. La TRM nos está favoreciendo en este momento, pero la financiación se nos duplicó. Entonces, digamos que cuando yo uno estas puntas, pues doy un mensaje no tan positivo al cliente, y el cliente me dice, bueno, pero ¿cómo así si yo escucho por todos lados que esto es la maravilla, que esto debería ser más la disminución, porque de entrada sí hay una disminución en la tarifa que yo le doy al usuario frente a la que compra el operador de red, pero esa disminución casi que nunca puede ser mayor a un 20% porque los costos no dan para bajar más? Entonces, si yo asumo una financiación de este monto, si estoy asumiendo todos los riesgos asociados a esa financiación, porque además siempre va indexado un IBR más algo que está fluctuando y que no hay, digamos, una estabilidad en el tiempo, y a la entidad financiera que vayamos, a los fondos que vayamos, tengas el contrato firmado con entidades muy reconocidas a nivel industrial y a nivel de sector de hidrocarburos y todos los sectores, eso ya no es garantía para el banco. Entonces siempre va a haber un trato casi que igual así te vayas hoy en día a cualquier tipo de banca pues regulada. Si yo me voy pues a fondos y eso, casi que en este momento estoy encontrando las mismas tarifas, una banca segundo piso, primer piso. Entonces digamos que ahí no estoy viendo, la única diferencia que estoy viendo es en la capacidad de endeudamiento, que una sí me suma capacidad de endeudamiento y la otra no, ¿sí? Entonces esa parte es muy importante para tenerlo como reto, y pues un llamado a que cuando damos los discursos tan bonitos que todo es energía verde, que la proliferación, que la transición energética que está incluido en los planes de desarrollo de los entes gubernamentales y estatales, llevémosla a la acción de una manera holística, y holística es mirar todas las vértices de lo que se tiene que dar para que estos proyectos de verdad sean una realidad, tanto en zona conectada como en zona no interconectada, porque pues aquí abrimos el abanico. ¿Por qué nos concentramos en autogeneración a pequeña escala, gran escala y generación distribuida? Pues claramente porque estamos en una zona conectada que nos permite hacer maravillas y no tenemos las coyunturas o la situación coyuntural que hay en este momento en La Guajira, que tiene una cantidad de energía atrapada y cómo la sacan si no hay redes y no hay distribución. Acá no tenemos ese reto, estamos 100% en zona conectada, y entonces acá los retos empiezan a ser más en la parte financiera y en cómo cerrar un negocio de manera integral y cómo le garantizo yo a mi cliente que durante 15 años o siempre superior a 10 años, yo le voy a administrar, operar y mantener un activo de la mejor forma y dándole pues una seguridad a través de su lado, de que siempre voy a estar por debajo del operador de red, que es algo a lo que uno se compromete en los contratos de PPA. Aparte del balance energético que uno se compromete anualmente. Anualmente me comprometo a generarle X cantidad de energía de kilovatios hora año para hacer un balance energético y darle un compromiso de cara al cliente. Entonces, son muchas cosas que si ves la balanza, se va mucho hacia el lado de las empresas que estamos realizando, se desbalancea hacia ese lado, las empresas en las que estamos implementando este tipo de negocios. Entonces, sí es un poco como la experiencia que hemos tenido como compañía en el sector. Y pues claramente todo está, y hay muchos puntos a favor y chequeados en verde, pero hay otros que sí hay que nombrar
propiamente, y es obviamente seguir trabajando en la senda del ajuste de la regulación. Creo que el dinamismo de que salgan las nuevas regulaciones y que uno prontamente reaccione hacia esos límites de potencia, hacia esos límites de compensación de créditos o lo que sea, no funciona, pues reaccionemos rápidamente para poner un siguiente límite y no que nos pase lo que nos está pasando actualmente con la autogeneración a pequeña escala, en este límite de 100 a 1 megavatio. Lo mismo comprometer a entidades regionales, estatales y territoriales para que entre todos de verdad saquemos el tema adelante, porque eso es un trabajo de todos. Y pues tercero y el más importante y el que estamos acá mencionando en esta pregunta es disminuir los riesgos financieros definitivamente. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que has hecho como un planteamiento muy completo sobre este tema de la financiación, porque es una percepción que uno también tiene, ¿no? De que hay financiación pública y privada, pero al final accedes o te presentas, te postulas y pues de pronto como que al final no termina fluyendo el tema. Nos toca ir ya, ahora sí nos toca cerrar, pero obviamente sí quiero darles unos segunditos a cada uno para sus reflexiones finales. Si quieres, Miguel. Juanita, sí, ahí sobre el tema de financiación, en Colombia cuando hablamos de financiación, los PPA es una venta de energía, excelente modelo de negocio, pero cuando hablamos de financiación para un proyecto para el cliente final, no es real, ¿sí? Vamos a los bancos financian proyectos sobre potencias o valores más de 140 millones de pesos, o sea que se excluye a todo el sector pequeño comercio y residencial. Cuando vamos al sector residencial, por lo menos hay una afiliada, o sea, ellos sí financian, digamos, los proyectos residenciales, proyectos pequeños lo financian, es una de las alternativas. Entonces, en los modelos, el gobierno no tiene ningún esquema porque pues por las políticas no se puede financiar proyectos privados, pero deberían haber unos mecanismos, el FENOVE, hay recursos muy importantes que se podrían de alguna forma brindar soluciones. Entonces, en nuestro país sí hay una falencia de financiación de los proyectos bien grande, y por estos días no nos favorece mucho el tema de las tasas de interés, ya las está bajando por lo menos el Banco de la República, ¿sí? Pero es un efecto que pues es complicado, ¿no? Entonces, hoy en día la financiación, todos los bancos, BBVA, Bancolombia, Vivienda, y el mismo Banco Agrario, que es como de los que tienen las mejores tasas, pero son solo proyectos enfocados a agropecuario. Entonces, hay unos modelos, como dice Mayra, se brindan muy bien. Cuando tú ya llegas con tu cliente, vamos a la financiación primero, el golpe de esas tasas y lo que va a hacer es el retorno. Y segundo, la cantidad de papelería que pide, ¿sí? Todo lo que pide. En algunos casos hasta hipotecar una finca, pues, para montar un proyecto. Hipoteca de la casa, sí. Sí, entonces se vuelve como que el cliente se desincentiva, porque es un cliente que dice, bueno, esta plata yo más bien la invierto y si me financia, entonces de pronto se va al modelo PPA, pero entonces el modelo PPA no me aplica para un proyecto menor a 150, 140 kilovatios, ¿sí? Entonces, ¿por qué no le cierra? Si acaso 100 para arriba, ¿sí? Entonces, también se está ahí sacando de esa torta a los pequeños. Entonces, sí hace falta en el país, y lo hemos hablado en algunas reuniones con el ministerio, mecanismos de financiación para los proyectos, digamos, de autogeneración o unas ayudas o unos, no sé de qué decirlo, subsidio, no me gusta la palabra, pero de alguna forma donde el que quiera implementar, que se le dé, no por beneficios tributarios, porque mucha gente implementa los certificados en beneficios tributarios y recibir esa deducción de renta, no, porque no declara renta y se perdió el beneficio. Entonces, el único que aplicas es el IVA de la parte grabada. Entonces, unos beneficios que no sean de esa parte, sino que si montó el proyecto, como pasa en Estados Unidos, el que está interesado, el gobierno tiene unos recursos y le dice el 20, 30% del proyecto lo paga el gobierno, ¿sí? El que está y que montó su sistema de autogeneración. Entonces, esos mecanismos son los que hacen falta, digamos, para que se incentive más al usuario y mecanismos reales de financiación en la banca o en terceros, pero pues que los veamos, ¿no? Sí, Miguel, no, de acuerdo. Yo creo que también después de 10 años nos sigue faltando mucha educación, incluso del sector financiero, para que entiendan, pues obviamente esos modelos de negocio, cómo funcionan y pues cómo es que funciona la financiación en esos temas. Ahora sí nos toca, pero así, no quiero dejar de dar la palabra a Berné y a Mari Sol para que nos compartan como unas reflexiones finales.
en unos breves segundos. Si quieres, Bernay, de pronto, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son esos pasos a seguir, ¿no? A modo de conclusión. No, mira, los pasos a seguir son muy sencillos. O sea, es primero seguir luchando con el tema regulatorio, que se crean unas reglas claras, concretas y realmente que benefician a los generadores, al autogenerador, ¿sí? Que es, digamos, ahí donde estamos fallando, ¿sí? Pero que sean claras y concretas y que se hagan cumplir, como decía Miguel, porque digamos que de los problemas que tenemos es ese, que no hay un seguimiento a ello, ¿sí? Segundo, muy importante el tema de financiamiento. Sí, el PPA es una muy buena opción, compra directa también. Eh, digamos que una suscitación del gasto aplica muy bien cuando es financiado, entonces funciona. Además que hay una adicional y es que es un espacio que no es productivo, volverlo productivo en el tema de autogenerador. Y segundo, y por último, el tema de la educación, ¿sí? Ese tema es primordial educando a nosotros cada vez que vendemos un proyecto, diciéndole al cliente, enseñándole, obviamente haciéndole un seguimiento después de la venta. En fin, hay unos retos muy importantes, pero digamos que ahí, en mi caso, yo los enmarco todos. Gracias, Bernay. Y Marisol, ¿qué nos compartes como reflexiones finales? Bueno, me parece súper importante que trabajemos todos como gremio unidos, eh, obviamente apoyándonos mucho en la asociación para que sigan habiendo mesas de trabajo para que todas estas regulaciones, todas estas leyes de verdad, tanto se cumplan, haya seguimiento para que se cumplan, como para que se sigan implementando cosas que beneficien al sector. Definitivamente esas mesas de trabajo que se han estado haciendo con ministerio y con entidades regulatorias han servido muchísimo. Estamos hablando en el caso de las reactivas, si no hubiera sido por el trabajo que ellos hicieron, seguiríamos en lo mismo. La educación, totalmente de acuerdo con Gubernay, definitivamente eduquemos. Todos tenemos que todos los días estar educando al usuario final. Incluso a nosotros con tecnología nos toca estar educando al desarrollador. Entonces, esto es una cadena que no puede parar, que todos tenemos un compromiso muy grande bueno, lo que nos reúne hoy aquí es la 1715, aprovechémosla, sigámosla aprovechando porque esos beneficios, esa extensión de aranceles, esos beneficios tributarios, son los que están haciendo que sigamos creciendo y la demanda sigue creciendo todos los días, lo que quiere decir que la oportunidad está ahí para que nosotros sigamos trabajando. De acuerdo. Yo también ahí me sumo como a una reflexión en cuanto, sí, creo que, listo ya. En el tema de incentivos tributarios, ¿no? Pues ya como también para, como cierre y de pronto de los temas y de los pasos que deberíamos dar adelante, es de pronto en el tema, o sea, este sector al final se crean unos incentivos tributarios para apalancar inversiones, ¿no? Porque al final pues tienen un costo para los usuarios y el usuario no va a hacer la inversión a cambio de nada, ¿no? Por eso aparece todo este esquema de incentivos tributarios. Pero yo creo que ese es otro de los temas que también ha tenido una evolución y que requiere de pronto también reformular un poco la política porque a veces nos encontramos en los diferentes modelos de negocio donde uno dice, no, quiero hacer un PPA donde, pues nada, bajo estructura, bajo X estructura, la propiedad del activo será del usuario, etcétera, no sé qué, pero nos encontramos a veces como dificultados en la aplicación como tal de incentivos tributarios, por ejemplo, en el tema de renta. Entonces, también quería hacer como una reflexión ahí final de mi parte, un aporte de mi parte hacia ese tema, y es que de pronto el tema de incentivos tributarios y de la aplicación a los nuevos modelos de negocio que estamos implementando hoy en día, ¿cómo hacemos para que al final se puedan llevar pues a quien, digamos, está participando, ¿no? En esos modelos de negocio y en esa ecuación? Sumando al tema de los límites y bueno, todos los temas que ustedes nos han ilustrado, el tema de financiación, creo que sí nos deja como una reflexión muy importante sobre el costo que está teniendo la financiación hoy en día y pues de los diferentes retos que tenemos que superar ante operadores de red. Pues les doy las gracias a Miguel, a Bernay, a Marisol, a Mayra, pues por estar con nosotros, a los participantes, a los 94 participantes que aún nos acompañan en este momento. Creo que pudimos tener un repaso en una hora larga
del panorama, ¿no? De la autogeneración a partir de la ley 1715, de todas las oportunidades que hay sobre la mesa. Y bueno, hemos tenido un panel de lujo con estos expertos que nos acompañaron hoy para compartirnos su conocimiento y sus perspectivas. Con esto finalizamos nuestra jornada de hoy. Les doy mucho las gracias